¿Listo? Acción. Buenos días. Hoy tenemos dos profesores de algunas escuelas aquí en Tumbaco. Entonces vamos a saber las opiniones de ellos y algo con respecto del sistema de educación. Muy bien. Bienvenidos a nuestro proyecto aquí. ¿Le gustaría presentarles? Mi nombre es Rocío, mi esposo Jorge. Nosotros trabajamos en dos instituciones diferentes. Yo trabajo en una institución fiscal, es decir, del gobierno, y Jorge trabaja en una institución particular, ¿sí? Y con otro tipo de educación. Mi educación de mi escuela es fiscal y es, digamos que tradicional. El gobierno hoy quiere cambiar ese sistema tradicionalista, ¿sí? Para mejorar los estándares de calidad y para mejorar la educación en nuestro país. Ha cambiado mucho, en todos los aspectos ha cambiado la educación. Con respecto a la evaluación, con respecto al el currículum, no tanto, más bien lo que quiere es mejorar. Ha habido una reforma, un fortalecimiento a la reforma curricular que ya habíamos venido manejando anteriormente. Lo que está el gobierno es fortaleciendo esa reforma curricular que no es propia de nuestro país. Nuestra reforma curricular prácticamente es copia de España, copia de Chile, de Colombia. Ahora lo que estamos tratando de hacer es mejorando, fortaleciendo, ¿sí? Y adaptándole a nuestra realidad, ¿sí? Porque sabemos que las realidades de cada país son completamente diferentes. Lo que el gobierno quiere en la actualidad es que se mejore la educación, ¿sí? Se suban los estándares, ¿sí? Para eso ha cambiado infraestructura, para eso ha cambiado incluso docentes, ¿sí? Porque ahora los docentes, para entrar al magisterio, a la escuela fiscal, ¿sí? Tenemos que entrar en otro tipo de proceso que no era anteriormente. Para entrar ahora a una institución, a trabajar con nombramiento en una institución fiscal, nosotros fuimos evaluados, ¿sí? Cosa que antes no se hacía. ¿Puede hablar un poquito de eso? De cómo nosotros ya. Sí, y Bueno, con ustedes y con sus compañeros también. Sí, estaba algo fácil, difícil. Ya. ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, hay bastante dificultad con respecto a eso, a esa parte del ingreso. Porque, por ejemplo, para entrar al magisterio, yo fui evaluada 2 años. Me tomaron pruebas psicológicas, de razonamiento lógico, de lectura comprensiva, de pedagogía y de conocimientos de segundo a 10º de básica, ¿sí? Es decir, que para entrar al magisterio uno tiene que desenvolverse en cualquiera de esos ámbitos. Teníamos que sacar un puntaje que no tenía que ser menor a 27 puntos. Todos los que tenían 27 eran elegibles. Elegibles para dar una clase demostrativa, porque no es que todavía pasábamos, sino que teníamos que presentarnos a dar una clase demostrativa en 3 instituciones diferentes, ¿sí? Y ahí, cuando ya dábamos esas clases demostrativas, ahí podíamos decir, y teníamos los puntos correspondientes, que eran más de 70 puntos, ¿sí? Ahí podíamos decir que ya podíamos entrar. Entonces, ese es el proceso para ingresar al magisterio, cosa que antes no había. Ahora, con respecto a los cambios que hay en la educación, sí hay mucha dificultad en los compañeros profesores, en especial la gente antigua, la gente que ya en el magisterio está 15, 18, 25 años, y son reacios al cambio, no les gusta la idea de cambiar, porque ellos ya tenían un patrón de cómo dar clase, en fin, o sea, ya esto no les gusta para nada. El cambio, nosotros sabemos que el cambio es bueno, que el cambio va a ser positivo, que nos va a costar, a todos nos va a costar, porque incluso nosotros que yo estoy 3 años en el magisterio,
pero incluso para mí, o sea, esto es muy duro, muy difícil. Tenemos ahora que alcanzar unos estándares muy altos. Y con el medio en el que nos desenvolvemos, eso es bastante difícil, porque yo puedo dar todo de mí, pero mis alumnos no. ¿Por qué? Porque no tienen la alimentación necesaria, porque no tienen el cuidado de sus padres. Hay muchos factores que influyen para que estos estándares suban, no solamente depende del docente. Entonces, eso es un punto que el gobierno hasta cierto punto tiene como atado a las manos, que no sabe qué hacer. ¿Sí? Porque son cosas que se van de las manos. O sea, tendría que alimentar a todos los niños y dar desayunos y almuerzos escolares para mejorar la alimentación. Y sabemos que con una buena alimentación hay un buen aprendizaje y hay un buen desarrollo psicosocial del niño incluso. Pero sí hay bastante dificultad en eso y muchos factores. O sea, el medio en el que nos desenvolvemos es muy pobre culturalmente. Aquí la gente no está acostumbrada a la lectura, por ejemplo. ¿Sí? Culturalmente no, o sea, hay mucho que hacer con respecto a eso. No es que el niño coge y lee, aunque sea un cuento, no. Es muy difícil, porque nuestra cultura, nosotros no somos, son pocas las personas que les gusta la lectura y pueden, pero la gran mayoría no es el común de todos. ¿Sí? No es como en Europa que la gente lee y eso es la costumbre, la cultura. Sí. En las paradas encuentras gente que lees, en el parque encuentras gente que lees, aquí no. Aquí lo que máximo leemos es el periódico, el comercio. Muy entonces son muchos los factores que influyen para no subir esos estándares. Pero el gobierno nos exige eso a los docentes. Incluso ahora se van a tomar pruebas a los chicos para calificarme a mí como docente. Y eso es muy difícil. Porque qué tal si mi alumno no me rinde, entonces yo estoy fallando, entonces tengo que hacer algo para subir los estándares y para que el niño cumpla las expectativas. Pero ¿y qué pasa si no puede? Por todos los factores que hay, ¿no? Sí. Entonces sí, el cambio es bueno, pero también es brusco. Porque si se cambia esto, tiene que cambiarse también lo otro. Entonces los sueldos deben mejorar para que los padres puedan dar de comer a sus hijos y puedan alimentarse mejor. Y los padres no abandonen a sus hijos, porque eso es lo que pasa. Yo trabajo en Pueblo, en una escuela fiscal, de un pueblo que está más adentro que este, ¿sí? Donde los niños pasan solos. No hay nadie que les ayude, ni siquiera les controle un deber, ni nada. Los niños pasan solos, porque su mamá y su papá trabajan. Entonces, no, es algo que uno no puede hacer nada, ¿sí? Sí. Señor, ¿tiene algunas opiniones? Porque ya creo que... Bueno, o tal vez... Pero algo extra, algo que... O tal vez acerca de sus Es estudiantes. súper diferente que mí. Bueno, mi nombre es Jorge, gustoso de colaborar con ustedes en esta situación. Yo tengo una situación muy diferente en el campo educativo en el que me desenvuelvo. Yo también he tenido la suerte de trabajar para el magisterio, pero a manera de contrato, un contrato laboral por años. Pero hoy estoy desenvolviéndome en un sistema diferente. Yo trabajo en un sistema pedagógico que en el mundo es muy conocido, pero en nuestro país no mucho, que es el sistema Montessori, que en los Estados Unidos, en Europa, hay muchos colegios, muchas escuelas que tienen este modelo de aprendizaje, donde se hace un aprendizaje directamente con el alumno y se trabaja en la necesidad que él tiene de aprender. Trabajamos en el sentido de que consultamos y preguntamos con él qué es lo que te gustaría aprender, ¿sí? Y no es el tradicional donde el profesor llega, dicta su clase magistral, con 20, con 30 alumnos, sale el profesor y se va. Nosotros es diferente. Yo tengo un área de trabajo como esta sala, donde trabajo con 5, con 6, con 7, hasta con 8 o 10 alumnos nomás. Tengo un trabajo directamente, persona a persona con él. Yo me siento en el piso con él. Sí, trabajamos de esta manera, sí, sentados ahí, con una mesita de trabajo, donde yo converso con él y tenemos muchos textos, eso sí, leemos mucho. El docente tiene que estar preparado para cualquier inquietud del niño, porque el niño te puede preguntar cualquier rato. Yo tengo niños de 7, de 8 años que dicen, profe, ¿cómo se formó el universo? Y debes saber cómo se formó el universo, ¿no? Que hay una teoría hay muchas teorías, pero la más aceptable, la que hasta ahora se ha trabajado, es la teoría del famoso Big Bang, que fue la gran explosión
de gases que estaban en el ambiente, y que ahora en estos días hubo una experiencia de unos científicos que prácticamente están comprobando de que de una mínima parte de un átomo se originó todo lo que es el universo. Y un niño te puede preguntar todo esto, un niño de 7 años, pero un niño de 7 años que lee, o que sus papás también tienen otro tipo de cultura. A diferencia de lo que decía Rocío, acá nuestros estudiantes todos están protegidos por sus papás. Los papás son gente con un grado cultural medio alto, donde el papá está el papá, la mamá, los hermanos están en oportunidad de apoyar lo que su hermano o su hijo menor quiere saber. Entonces, yo dicto la cátedra de estudios sociales, lo que sería entorno, o lo que sería conocimiento de geografía e historia del Ecuador, y debo estar en capacidad de responder a cualquier inquietud de un niño, que puede ser un niño de 7, un niño de 9, de 10, de 11 o de 12 años, o de 15 años con los que tengo yo la oportunidad de trabajar. Los niños de 15 años que trabajan conmigo ya me preguntan sobre economía, me preguntan sobre industria, me preguntan sobre migración, me preguntan sobre influencia de drogas en la sociedad y todo eso. Y uno tiene que estar en capacidad de saberlo eso. ¿Cómo lo hago? Preparándome yo primero. ¿De qué manera? A través de documentos. Hoy tenemos la oportunidad de que el Internet tiene mucha información, pero no toda la información del Internet es buena. Tenemos que recabar la adecuada y poder brindarle la información adecuada a ese niño, a ese joven que tiene la necesidad de trabajar e informarse más que todo. Esa información él la recibe de varias fuentes. Del guía, que soy yo, de sus papás, que son sus compañeros de trabajo también, de sus compañeros estudiantes, de otra persona adulta, recaba varias informaciones y esas varias informaciones él tiene la oportunidad de sacar un resumen donde nosotros trabajamos una evaluación semanal prácticamente. Durante toda la semana hacemos un proceso, supongamos vamos a tener un tema, qué sé yo, elecciones en el Ecuador. Las elecciones del Ecuador le interesan al niño, al grande, al mediano, al anciano, a todos, ¿sí? Pero las elecciones se realizan ¿de qué manera? Ahora en nuestro país ya se sabe que hay un cuarto poder, porque antes se hablaba de poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que es el presidente.